ninfas de un tipo, o a veces veo las ninfas, que es lo más, digamos, complicado en algunos lugares. Pero lo importante es que yo sé que nadan, entonces la forma en que voy a pescar las ninfas que uso en ese lugar son diferentes a la forma que voy a pescar las ninfas de una corredera, que son ninfas que se agarran a las piedras, o la forma que voy a pescar una playa de barro en un lago que tiene otro tipo de ninfa. Este es el adulto de la ninfa grande que vimos recién, el Kilo Porter, y es un mayfly muy curioso, porque a diferencia de otros mayfly que eclosionan en la superficie, o sea que la ninfa desde su escondite en las piedras sube a la superficie, la piel de la ninfa se abre por el tórax, rompe la tensión superficial del agua, el adulto sale, se para, seca las alas antes de volarse. En el caso de esta ninfa lo que sucede es que como es una ninfa grande y muy vulnerable, como si fuera un stonefly, eclosiona en el fondo. El adulto sale de la ninfa, rompe la cara en el fondo del río y efectivamente lo que sale del fondo ya no es una ninfa, sino que es el mayfly adulto completamente formado que se mueve como si se moviera una pupa de Cádiz, rápidamente sale a la superficie y bien seca las alas un poco se vuela. Entonces la actitud de las truchas respecto a este mayfly es explosiva. Y este mayfly, la eclosión es en el último minuto de luz. Ustedes esperan todo el día, durante todo el día se ven a lo mejor media docena y en los últimos 15 minutos de luz se arma en el río como si fuera una batalla. Y ustedes tienen tiempo a lo mejor de sacar uno o dos truchas y estaban preparados. Y de hecho lo que hacemos muchas veces cuando sabemos que está esta eclosión es dejar en un sauce en la orilla 2 cañas ya con un adulto puesto o con un emergente de adulto que es nada más que un adulto que se hunde un poco, lista, porque lo que pasa es que muchas truchas grandes y uno la primera caña corta la mosca, no hay tiempo para atar otra, se acaba la luz, entonces uno tiene otra caña armada y tampoco hay tiempo para cambiar una ninfa al adulto. Porque no hay luz, son 10-15 minutos. Entonces hay que estar preparado. Como yo sé lo que pasa en el río, sé lo que va a pasar, estoy preparado para esta eclosión. Sé que es un mayfly muy activo y que lo tengo que mover un poco en la superficie, que no lo tengo que dejar quieto. O muchas veces lo que hago es ponerle un plomito y lo hundo para abajo y lo subo a la superficie porque sé cómo es la eclosión. Les va a pasar que van a tirar y va a ir muerto y sí, van a sacar alguna, pero no va a ser... Ustedes van a ver que alrededor suyo explota el río y van a decir, ¿qué pasa? Que no me agarra mi mosca. Es que no tiene la actitud activa que tiene este insecto cuando eclosiona. Cuando los mayfly están listos para desovar, o sea, el adulto está listo para desovar, generalmente ustedes lo que ven primero es el adulto, la etapa inmadura, que era la anterior, que se van a dar cuenta porque las alas son opacas, ¿no? La luz pasa menos a través de las alas. Ese es un adulto que todavía no está maduro y generalmente se vuela a la costa, muda una vez más de piel y se convierte en lo que conocemos como spinner. Ya no es un dan, sino que es un spinner. El spinner no solamente es el adulto cuando está muerto en el río con las alas ya planchadas, sino que el spinner es el adulto con alas transparentes que sexualmente está maduro y listo para reproducirse. Entonces cuando uno ve los mayfly de acuerdo al color del ala, sabe si están recién eclosionados o si van a volver al río. Entonces yo a veces estoy atento a ver qué color tienen en las alas porque sé que si tienen un color transparente es muy posible que esa misma tarde yo tenga todos esos mayfly volviendo al río para poner los huevos y ahí se produce una caída de spinners al agua que es muy buscada por las truchas, sobre todo en algunos ríos. Realmente cuando hay spinners en el agua van a encontrar miles y miles de truchas porque los spinners ponen los huevos y quedan muertos en la superficie y ya no se pueden escapar. Los adultos, cuando recién eclosionan, muchos se escapan, se vuelan. De hecho, la trucha lo va a agarrar y se le vuela, entonces pierden muchas energías. Pero los spinners no, ponen los huevos, se acoplan en el aire y caen al agua, ponen los huevos, quedan todos muertos. Entonces yo siempre estoy mirando y ustedes lo van a ver a trasluz, cuando van a ver el brillo de las alas transparentes de los mayfly y esa misma tarde esos mayfly van a venir al río porque generalmente no viven más de un día en ese estado. Entonces cuando ustedes ven con alas transparentes, ya si se acuerdan que esa misma tarde van a tener una buena caída de spinners en el agua,
eligen un pozón con un remanso donde los concentre encima esos spinners que ganan el agua, y ahí van a tener una muy buena pesca en superficie. Difícil, porque pescar con spinner no es fácil, porque navegan muy chatito en el agua, tienen alas muy transparentes, la mosca tiene que ser muy buena, el líder tiene que ser muy finito, pero van a saber que eso va a existir. Tenés que pescar spent, y lo que yo te diría que lo más importante con un spinner spent es el material de las alas. Nosotros tenemos tendencia a usar spent spinner en el cual las alas son tan densas que visto de abajo no se parecen nada a un spent spinner. Cuando vos mirás un spent spinner verdadero, prácticamente mirándolo de abajo lo único que se ve es el cuerpo, la silueta del cuerpo. Las alas son tan transparentes que a menos que la luz le dé en un ángulo especial y las haga brillar, si les da bien, no se ven. Entonces hay que hacer un spinner donde lo importante sea el cuerpo y usemos las alas para hacerlo flotar, pero nada más. Generalmente los spinners vistos a trasluz que uno compra, las alas son terriblemente densas, justamente para que le floten a todo el mundo, pero a la trucha no le gustan. Entonces hay que tratar de que esté en el límite de hundirse o no hundirse, o a lo mejor hacer una especie de parachute con una o dos vueltas de un hackle muy transparente, y que eso, sin alas ni nada, le presente a la trucha una buena silueta del cuerpo. Por lo menos lo que me ha pasado a mí con spinner es que si alguien tiene dificultad en la pesca de spinner es por la mosca que está mal atada, que no es lo que la trucha espera ver, que tiene alas demasiado, sí, polipropileno terrible, flotan como un corcho, pero en realidad eso visto en el agua no tiene nada que ver con lo que la trucha está viendo. En ese mismo momento, por ejemplo, que hay spinners, si ustedes engrasan una ninfa sin lastrar y pescan con la ninfa engrasada sin alas, pesca mejor que esos spinners con un ala tan tosca. Ahora, si logran hacer un spinner con alas muy delicadas, por ahí con 2 plumas de CDC o con algo que prácticamente no se vea, y que lo principal sea el detalle del tórax y el abdomen translúcido del spinner, eso va a funcionar. Otras veces lo que sucede es que el spinner, cuando pone los huevos, todo el abdomen queda transparente. Entonces, esa cutícula que queda transparente es muy diferente a nuestra mosca, que es opaca, con lo cual hay que hacer un spinner donde se vea el tórax, pero tenga lo de atrás hecho como si fuera colgando, como si fuera con un poco de antrono por hiperpeneno, para que también sea transparente. Y eso uno se da cuenta cuando está atento a lo que pasa en el agua. Cuando yo veo que los spinners en el agua prácticamente son transparentes y el mío no, ya sé que hay algo que no funciona, porque el mío va a ser mucho más grande que el que está en el agua, a la vista de la trucha. Entonces empiezo a afinar esos pequeños detalles. Digo, a ver qué pasa si yo, en vez de usar este spinner comercial que tiene alas blancas como el algodón y un cuerpo entero que no se parece en nada a lo que estoy viendo en el agua, uso un anzuelo más cortito, hago solamente un tórax, le pongo algo transparente atrás y alas nada más que 3 o 4 pelitos de un hackle muy liviano para que flote. Y ahí empieza a funcionar y empieza a haber un clic entre lo que ustedes están viendo en el agua y lo que están usando en el río. Eso es importante, que estén atentos, porque ahí está todo. Ustedes tienen que mirar. Si uno mira, dice, bueno, evidentemente esto que estoy usando no se parece en nada que lo que los pescados están comiendo. Justamente, no hace falta que uno los lea en un libro, una estrategia de pesca preelaborada. Si uno está atento, con muy poquitos en las moscas que tiene en la caja puede pescar bien. O sea, moscas articuladas. En este caso lo que busca el atador es justamente ese movimiento que tenían las moscas, las ninfas de Mayfly, que nada, vertical. Entonces, si la mosca articulada está bien atada, nos puede dar a nosotros la posibilidad de lograr, sin demasiado, digamos, trabajo de nuestra parte, que cuando la mosca se afloja en el agua, se parta en forma de V y baje para abajo con la cola articulada. Cuando la tensamos se vuelve a enderezar, cuando la aflojamos se vuelve a partir, y eso crea una ilusión de vida, o por lo menos le da a la trucha algo que ve normalmente en los naturales. Mirá, estas por ahí están atadas en un anzuelo 14 para abajo, 14, 16, 18. No hay un número generalizado porque cada río tiene su tamaño de ninfas
muy especial. Si vas a Córdoba, las ninfas generalmente no son más grandes que anzuelo 18. Si vas al Chimehuín hay ninfas hasta en anzuelo 4, por ejemplo, o sea que, y hay ninfas nadadoras muy grandes, ninfas nadadoras muy chiquititas, con lo cual hay que estar preparado, digamos, para distintos tipos de río. Pero lo que yo comenzaba es que no necesariamente hay que tener la mosca adecuada, sino que hay que tener la idea adecuada en la cabeza. Entonces, si yo no tengo una ninfa articulada en anzuelo 4, agarro una Gulliver, le corto un poco los pelos de adelante para convertirla en una silueta de ninfa, le dejo la cola o con las uñas le modifico la cola para lograr el efecto, o un streamer de conejo también lo puedo cortar un poco para lograr ese efecto en el agua. Y si ustedes se imaginan algo que pasa nadando delante de la trucha con una buena silueta y una buena, digamos, actitud, no se va a detener a pensar, digamos, si es o no es. Ella reconoce que es, como muchas cosas, como si fueran, digamos, los magos que a ustedes les hacen creer cosas que no están. Es simplemente lo mismo, que el ojo, cuando algo le pasa a cierta velocidad, no puede determinar qué es, entonces usa pequeños detalles de eso para que el cerebro le diga si eso no es, y a lo mejor no es, a lo mejor es la mosca totalmente diferente, pero que el pescado creyó que era. Entonces, la habilidad de ustedes es justamente hacerlos creer que lo que ustedes están moviendo es lo que el pescado se quiere comer o que es algo vivo. Una vez que logran esa habilidad, lo único que les puede complicar realmente a ustedes la pesca es el clima, o que no lleguen a poner la mosca en el lugar adecuado, pero lo demás, no, o que los pescados a veces no comen, eso es también así, no todo el día están comiendo. Hay veces que comen más o comen menos, pero realmente un pescador que empieza a entender cómo convencer a los pescados de que su mosca está viva, termina usando menos mosca, porque a la larga viaja más liviano, y termina siendo más efectivo sin necesidad de tanta cosa. En definitiva, reduce un poco su necesidad de equipo. Al principio uno se convierte en coleccionista de equipo, tiene que tener 285.000 líneas, moscas, todo, pero llega un momento que el chaleco empieza a pesar, sobre todo con los años, esos 20 kilos que pesa el chaleco cada vez se ponen. Entonces uno ahí seriamente empieza a decir, no, tengo que empezar a pescar de una manera más razonable y con pocas moscas y poca carga, lograr que estos pescados piquen. Distintos tipos de ninfas, sencillas y menos sencillas. La Prince, por ejemplo, ¿qué tiene la Prince que la hace tan efectiva? Las alas. Por ejemplo, ustedes a veces están pescando, y me pasa a mí, que hay una eclosión, y yo veo que en la columna de agua vienen millones de ninfas verdaderas, perfectas, ¿sabes? Apetecible, que la trucha dice, esta es la verdad, y sin embargo agarra mi Prince. ¿Por qué? Simplemente porque yo le di un detalle, las alas blancas, que le facilitaron la elección entre todas las demás ninfas. Y de hecho pasa, vienen 6, 7 ninfas naturales, viene la Prince, la trucha está ahí, hace así, ¡pum!, se come la Prince. Dice, no puede ser. Porque yo me doy cuenta que no es una ninfa natural. Yo no me comería la Prince. Entonces, evidentemente, eso que me dice a mí, primero, que la trucha es mucho más boba de lo que pensamos, digamos, que no tiene nuestra capacidad de darse cuenta de las cosas tan fácilmente, a menos que nosotros la entrenemos, de lo cual vamos a hablar después 5 minutos. Entonces, como yo le di la facilidad de elegir mi ninfa, porque aún teniendo el cuerpo oscuro, esta tenía un detalle de color que le llamó la atención, elige mi ninfa. Era lo mismo que hablábamos recién del listado en una ninfa o en algo que la haga diferente a los naturales. Los atadores muchas veces tratan de copiar exactamente. ¿Qué pasa si yo pongo una ninfa que es exactamente igual a las naturales? ¿Qué chance tengo yo de que elija la mía respecto a 1000 verdaderas? Una en 1000. Puede elegir cualquiera. Si la mía es una imitación perfecta, llega el caso en que voy a luchar contra la cantidad de insectos que haya en el río. Va a decir, bueno, hay 100.000, mi posibilidad, si mi mosca es perfecta, 100.000 a 1. Ahora, si mi mosca es la única en el río diferente, las posibilidades en contra son de los otros. La mía la van a elegir simplemente porque es diferente. Y si yo a ustedes le pongo una mesa con toda la comida toda igual y una diferente, van a ver muchos de ustedes que van a ir y van a agarrar el que es diferente. ¿Sí? ¿Sí? O nada. Simplemente porque es más fácil no darle
digamos, la posibilidad de que tenga que elegir. Es decir, no, esto no solamente es diferente, sino que además se mueve bárbara. Entonces la trucha va... Entonces piensen en los detalles, digamos, anatómicos de una mosca a su favor, no a favor de la trucha. A veces cuando uno ata muy parecido, a veces sí, la mosca va a ser perfecta y en determinadas condiciones va a funcionar muy bien. Pero en otras, cuando haya abundancia de insectos, a la trucha le va a costar elegir y posiblemente elija una que está al lado. Entonces hay que tratar al revés. De usar eso en su favor. Esta es otra ninfa que está atada justamente para imitar los mayfly de patas anchas, de patas fornidas, digamos, de eso que se agarran las piedras. Entonces está atada de una manera diferente, con plumas mucho más duras. No es una ninfa que yo vaya a usar para moverla, sino que es una ninfa que voy a tratar de usar lo más cerca del fondo posible, rebotando de una piedra a la otra, yendo de una piedra a la otra, tal cual hace una ninfa de este tipo, de las que se agarran a las piedras cuando la corriente la desprende o cuando dan un mal paso y pasan de una piedra a la otra. Ninfas más realistas. En general sucede que cuanto más realista es la ninfa, más cuidadosos tienen que ser ustedes para pescar, más cerca de los pescados tienen que poner la mosca, porque al ser una mosca más parecida a lo que hay natural, si la trucha tiene otra más cerca, se va a comer la que está más cerca. Hay que llamarle la atención a los pescados muchas veces. Mostrarle, en muchos casos, como decía Bebe Anchorena, algo que nunca vieron. O algo que sea irresistible a la hora, digamos, de comer. Porque si no, va a ser difícil que elija la nuestra entre tanta comida disponible. Es cierto que uno cuando se pone a atar toma muchos caminos diferentes y el camino artístico, que es la parte más agradable del atado, lo lleva a uno a hacer miles y miles y modelos de mosca, pero después cuando uno va al río tiene que decir, bueno, esto es la parte creativa del atado, pero ahora vamos a la parte esencial. Vamos a tratar de combinar en la mosca algunos detalles importantes que yo tengo que lograr en la mosca que parezca algo vivo. Entonces voy a elegir materiales que se muevan, todo. Hay otras moscas que voy a decir, bueno, estas las voy a guardar para mostrarle a mis amigos lo hábil que soy realmente haciendo una cosa bella. Pero sé que a lo mejor ese tipo de moscas en el río no va a ser tan eficiente como una sencilla pluma, un par de vueltas de pluma atadas en el anzuelo. Fíjense acá, moscas muy realistas. Todo esto es bárbaro. Digamos, si yo ato muchas moscas así, porque a uno le da realmente los límites del atado. Es decir, hasta dónde puedo llegar atando una mosca bella, una mosca linda. Pero si yo me pasé horas y horas atando una mosca de estas, después a lo mejor en el río la voy a cuidar. Si hay un hueco en los sauces y yo sé que puede quedar colgada de la rama, a lo mejor no la voy a tirar. Y a lo mejor abajo de ese hueco estaba la marrón de mi vida o el arcoíris de mi vida. Entonces por ahí a veces hay que tener dos cajas de mosca, una guardadita con todo lo bello y otra para fusilarlas en el río. Estamos viendo un poco de distintos tipos de ninfas de mayfly, desde las más sencillas hasta las más complicadas, emergentes. O sea, ese es otro momento, digamos, en la vida de una ninfa o de una larva. En algún momento tiene que convertirse en adulto. Cada tipo de insecto lo hace de una manera diferente y ese es el momento en que generalmente son más vulnerables a los peces. Entonces, si ustedes están atentos en el río, los van a ver emerger y van a ver cómo se abre la cáscara del insecto, qué hace, cómo mueve las patas en ese momento, si sale primero la cabeza o si salen primero las alas, cosas que les pueden dar, digamos, señales muy claras a la hora de pescar, que eso es lo importante, que yo miro, digo, a ver qué hace cuando sale. Bueno, eso trato de imitar con mi mosca, se mueve, no se mueve, conviene que yo tire la mosca seca y cuando está cerca de la trucha hacer un pequeño movimiento o no. Son las cosas que hacen que mi mosca sea efectiva mayor cantidad de veces. Un emergente, donde yo justamente lo que buscaba es decir, bueno, la trucha, ¿qué es lo que ve de este emergente? Ve la cáscara de la ninfa vieja que es transparente, ve
un par de alas saliendo, o sea, tengo que crear una ilusión sin que sea algo tosco, digamos. Entonces, voy probando en el río, la misma mosca, yo lo que hago es, generalmente una mosca que es eficiente, empiezo a cambiarla para un lado, para el otro, hasta ver cuáles son los límites de esa mosca. Digo, bueno, tengo una Prince, le saco las alas, le pongo las alas, le saco la cola, le pongo un listado de otro color, pongo un listado original, busco la que me resulta más efectiva a lo largo del tiempo y esa la estandarizo, digamos. Cada mosca, en vez de tener 100 moscas parecidas a la Prince, no, digo, la Prince al máximo de sus posibilidades. Exploro el máximo de posibilidades de cada mosca y recién incorporo moscas nuevas cuando esa mosca ya no puede cumplir con una función. Por ejemplo, si pesco sobre un manto de vegetación y yo sé que hay determinado tipo de ninfas que nadan de determinada manera y ya eso no lo puedo imitar con una Pheasantale, los Prince o las ninfas más tradicionales que funcionan tan bien, ahí recién incorporo una ninfa nueva con esas características y que la uso para esas condiciones. Más tipos de emergentes distintos que en realidad se diferencian por la actitud que toman en el agua. Hay ninfas que emergen con la ninfa horizontal respecto a la superficie, hay otras que están colgando. Cada uno, digamos, cuando está en el río y ve la eclosión, ve que los emergentes tienen una actitud diferente. Me ha pasado, por ejemplo, que las truchas se coman a los adultos que están saliendo de la cáscara de la ninfa, pero a los que quedan abortados, y a lo mejor un ala se les queda atrapada y otro ala está saliendo, y eligen por alguna razón a esos nada más. Entonces la solución, como lógicamente no tenía ningún emergente con un ala sí, un ala no, fue cortar una mosca seca, sacarle un ala a una mosca seca o con el encendedor quemarla hasta la mitad, cortarle hackle para lograr que la parte de atrás de la mosca seca se hundiera, sacarle colas para que no fuera tan densa la cola de la mosca seca y simplemente modificando una mosca seca como una Adams tradicional, quedé con un emergente que imitaba a estos que tenían un solo ala sin que yo hubiera tenido necesidad de llevar específicamente eso. Pero simplemente porque me di cuenta que se estaban comiendo nada, que por lo menos en ese grupo de truchas le gustaba ese tipo de emergente. Y el anzuelo es parte integrante de la mosca, entonces te puede ayudar a hundirla, te puede ayudar a que se posicione en determinada ángulo en el agua y además forma parte del cuerpo de la mosca. La trucha lo toma como parte del cuerpo de la mosca. Con lo cual el anzuelo cumple múltiples funciones y también tiene que clavar a la trucha. A veces hay anzuelos perfectos para digamos, amalgamarse con la forma de la mosca, pero después que a la hora de clavar pescado no te sirven. Entonces el anzuelo siempre hay que estar probando, digamos, y hay que estar atento a por qué uno pone cada anzuelo en cada mosca. Tiene que formar parte integral del diseño de una mosca y cuando vos diseñás la mosca, el anzuelo tiene que tener una función. Por ejemplo, si yo uso una Cádiz con ala de pelo de ciervo, una mosca seca, y yo sé que ese ala de pelo de ciervo generalmente va a tener un buen soporte y va a poder hacer flotar un anzuelo más grueso. Paralelamente, por ahí ese Cádiz lo voy a usar para pescados grandes. A veces a ese Cádiz, que es una mosca seca, uso un anzuelo de mosca húmeda, que es un poco más resistente, tiene más capacidad para sacar un pescado grande con un tamaño chico, y como estoy atando una mosca con pelo de ciervo, no pasa nada, flota perfectamente bien. Entonces a veces el anzuelo hay que decir, bueno, esta mosca qué va a hacer, qué tamaño de pescado va a pescar, qué líder le voy a poner, necesito este anzuelo, veo cómo acomodo la mosca para también que acomode ese anzuelo. Es muy importante el anzuelo. Tenemos tendencia a elegir el anzuelo que nos gusta por la formita o qué sé yo, que es muy lindo. Me ha pasado de perder pescados muy buenos por usar anzuelos que no son adecuados, digamos, a ese tipo de pesca, o porque quedaba lindo en la mosca. Entonces ahora ya no, digo, bueno, hay que usar el anzuelo como parte integral de... ¿Qué? Hay que prestar atención, porque hay anzuelos, por ejemplo, muy finitos, y vos vas a pescar ríos que tienen pescados de 1 kilo, 2 kilos, y el anzuelo, cuando agarras uno bueno, se endereza. Entonces, sí, la mosca flota bárbaro, todo bien, pero cuando agarras el pescado, chao anzuelo. O por ahí, si tengo que pescar con líder muy finito y el anzuelo tiene el ojo grueso, yo no puedo atar un líder 7X a un anzuelo de alambre grueso, porque el nudo no se cierra bien y se me corta
el 7X de nada. Entonces ahí tengo que decir, bueno, acá necesito un anzuelo con otro tipo de ojo, que se afine en el ojo, una cosa por el estilo. Es importante, el anzuelo es un detalle muy importante en el diseño de la mosca, que uno debería pensar en la mosca y en el anzuelo al mismo tiempo. No poner lo que tenés, o porque te dijeron que este año es bueno para moscas secas, sí, para algunas moscas secas, no para todas. De hecho, para muchas moscas secas hay anzuelos de mosca húmeda que son mucho mejores que el anzuelo, que usar un anzuelo de mosca seca. Todo lo que son stonefly grandes o todo, conviene usar anzuelos de otro tipo. Estas son cáscaras de stonefly, el tercer insecto que nosotros vamos a encontrar en los ríos del sur, y el más bonito posiblemente son los stonefly. Lamentablemente son los insectos más sensibles a los cambios en el río, temperatura, contaminación, y también estacionalmente son los que menos vemos, porque a lo mejor las ninfas de estos insectos pueden pasar 2 o 3 años sin eclosionar. Tienen periodos, sobre todo en los stonefly grandes, muy largos en estado de ninfa, y por ahí un año vemos muchos y por 2 años o 3 años no se ve prácticamente nada. Lo cierto es que los stonefly eclosionan de manera totalmente distinta a los demás insectos. Como son grandes caminadores, de hecho, como ustedes pueden ver, tienen patas largas y bastante fornidas. Estos tienen capacidad de caminar por arriba de las piedras, tal cual caminar a un animal de tierra. Cuando ustedes ven los stonefly y los tratan de agarrar, de hecho, cuando dan vuelta una piedra y hay un stonefly, lo primero que hace el stonefly es salir corriendo a las otras piedras, con lo cual, sumado a que viven en agua fuerte y sumado a que viven en piedras grandes, es bastante difícil la recolección. Pero con un poco de tiempo uno va a encontrar muchos stonefly. Y es asombroso realmente la capacidad que tienen para correr abajo del agua a gran velocidad. Entonces no nadan. Cuando yo los vuelvo, agarro un stonefly y lo tiro de vuelta al agua, generalmente se curvan un poco y se hunden rápidamente hacia el fondo, donde se agarran y salen corriendo y se esconden nuevamente. Pero sí tienen una capacidad de correr abajo del agua. ¿Y por qué es esto? Es muy importante entender que el agua, como es un fluido, cuando el agua corre sobre una superficie, ni bien, o sea, esa capa que está muy cerca de la superficie, la velocidad del agua es prácticamente cero. Por eso las larvas y por eso las ninfas pueden vivir, si no el río se las llevaría todas. Pero si ustedes miran en muchos ríos de montaña que hay una gran correntada, van a ver que las hojas en el fondo no se mueven. Una hoja de un árbol o una hoja que está seca. ¿Y por qué no se mueve cuando se tendría que ir con la corriente? Ni bien esa hoja se levanta un poquito, la lleva la corriente, pero cuando se pega al último centímetro de agua que está antes del fondo, ahí la velocidad de la corriente es prácticamente cero. Es lo mismo que si yo hago pasar agua por un tubo de plástico transparente, van a ver que las burbujas que están pegadas a la superficie del tubo interior, no se las lleva el agua. El agua es muy fuerte en el centro del tubo, y en un río, si ustedes tienen el corte del río, el agua va a ser muy fuerte justo en el medio, como si eso fuera un medio tubo. Pero en todos los bordes y en todo el fondo, la velocidad del agua cerca del fondo es cero. Ahí viven las ninfas y ahí hay que pescar nuestra mosca, en esa, zona de agua lenta. Y por eso las truchas normalmente están muy cerca de la superficie, donde también por fricción con el aire la velocidad del agua es más lenta, muy cerca del fondo, donde la velocidad del agua es más lenta. Si una trucha está en el medio de la corriente, es porque está muy activa y está buscando algo y está comiendo. Entonces es una señal inequívoca de que la trucha está en gran actividad, porque se tiene que mantener en la corriente. Cuando está más tranquila, baja a las zonas donde hay menos corriente. De hecho, una trucha cerca del fondo ni se mueve, está como plantificada, porque la correntada es muy baja. Y estos insectos en esa capa de agua de poca velocidad se mueven muy rápidamente. Y ahí tenemos que pescar nuestras moscas de stonefly, con la misma técnica que usamos para pescar cádiz o que usamos para pescar ninfas de mayfly, de las que se agarran a las piedras, rebotar nuestro stonefly lo más cerca de las piedras posible, sin demasiado movimiento. Por eso es importante que la mosca en sí tenga algo de movimiento, porque nosotros no podemos estripear o recoger o moverla como un streamer. Esta es una ninfa que tenemos que pescar a la velocidad de corriente, cerca del fondo, tal cual un stonefly que lo desprendió la corriente y lo
arrastra por las piedras del fondo hasta que se vuelve a agarrar de nuevo. Tenemos que pescar cerca nuestro, porque es la única posibilidad que tenemos de manejar la caña para que eso vaya todo vertical y la mosca vaya pescando cerca del fondo. Lo malo es tirar larguísimo y dejar que la corriente arrastre la mosca. Porque entonces sí, bueno, nosotros vamos a estar con un stonefly atado a la punta del líder, pero ese stonefly lo que va a estar pareciendo a los peces en el río es un alevino que está cruzando el río, que está nadando a gran velocidad. Entonces lo van a tomar por otra cosa, posiblemente lo van a tomar, porque cuando ven pasar algo se confunden y lo toman, pero hay que entender que en ese momento nuestra ninfa de stone no está pescando como debe pescar una ninfa de stonefly. Donde se las pesca bien, se usa líder bastante largo, ¿no?, con la mosca lastrada o el líder lastrado, justamente para ir haciendo que la mosca golpee y rebote por las piedras del fondo y vaya, digamos, en la zona donde realmente la trucha la va a buscar. Mucho, sí. Leemos el río, ¿verdad? Para ver la actividad de la ninfa o qué mosca vamos a emplear. ¿Qué incidencia hay, aparte que elegimos la mosca correcta, con respecto a la luna o a la presión atmosférica? ¿Qué incide en la actividad de la trucha? Todo. Fíjate que sobre pesca se escribe prácticamente desde el siglo III después de Cristo y todavía nadie se ha puesto de acuerdo. O sea que evidentemente todas las condiciones externas inciden, y sobre todo sobre los cuerpos de agua. El cuerpo de agua tiene mucho, digamos, importancia a la presión, porque el agua no se comprime. O sea, el agua trabaja como un sólido. Cualquier cambio, aunque sea mínimo en la presión, los peces lo sienten instantáneamente. La luna, en los grandes cursos de agua, crea una marea. De hecho, los mares van y vienen. Millones y millones de toneladas de agua se mueven por efecto de la gravedad de la luna. O sea que en los lagos, por ejemplo, la luna tiene influencia como tienen si el lago es muy grande, prácticamente como si tiene el mar, produce una especie de marea. En los ríos, el efecto de la luna a veces es diferente porque, supónganse, muchas veces es un efecto de luminosidad. A la noche, los pescados tienen un sistema de visión en el cual las células, igual que las nuestras de conos y bastones que hay en el ojo, que sirven para ver los colores y en blanco y negro, en el pescado a la noche las células que ven en blanco y negro se superponen a las que ven los colores. Deja de ver en colores a partir de cierta hora para darle preponderancia y mandar la capa de células que ven en blanco y negro justamente para ver mejor que nosotros. Nosotros de noche vemos mal, pero los pescados de noche, como los gatos y eso, ven muy bien, porque tienen, primero, una capa de células para ver en blanco y negro mucho más abundante que la nuestra. Segundo, tienen una pantalla reflectora que la luz la reflejan como lo que se llama luz residual. Es como los dispositivos para ver nocturnos. El pescado lo tiene, los felinos lo tienen. Entonces, ¿qué pasa con ese pescado que puso sus ojos para ver de noche cuando de repente le sale la luna plateada y una luminosidad bestial? Se queda literalmente ciego. Y por 2 horas no puede le lleva 2 horas reacomodar el sistema, digamos, visual de vuelta. Es lo mismo que si ustedes te están mirando por un coso de visión nocturna y yo vengo con la linterna y les hago así adelante, muerto. Y lo que pasa con la luna a veces cuando sale sobre el río, que está muy oscuro y de repente sale la luna con el brillo de la luna, y muchos de ustedes habrán notado que el pique se corta automáticamente hasta pasado un buen rato. Y eso porque los peces de vuelta ese día no tienen un calendario lunar para decir, no, hoy no acomodo los ojos es automática, digamos. Cuando baja la luz, los ojos del pescado automáticamente se acostumbran a ver en blanco y negro. Sale la luna, le lleva un par de horas volver a acostumbrarse a esa mayor cantidad de luz que hay. Entonces los días de luna, cuando se corta la actividad, si uno quiere seguir pescando, en contra del reglamento, porque ahora no se puede pescar de noche, hay que esperar 2 o 3 horas y ahí los pescados empiezan a comer de vuelta porque su visión se acostumbró de vuelta. O sea que todo tiene importancia. Es mucho más sencillo de lo que parece, porque son respuestas bastante sencillas. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, hay peces que les gusta picar con alta presión, hay peces que les gusta picar con baja presión. Todos sabemos que a lo mejor dorados, tarariras y eso funcionan mejor con baja presión.
La trucha funciona mejor con alta presión. O sea que cuando viene un frente de baja presión, los primeros momentos es de buena actividad, pero después, con mal tiempo, no es tan bueno. O sea, es bueno la entrada del frente de baja presión, pero cuando se estaciona, ya el pique disminuye. Es como que las truchas saben que va a venir un mal tiempo, comen mucho de entrada, uno aprovecha para sacar algunos pescados grandes en esos frentes de tormenta que viene, pero después cuando ya la tormenta está instalada, realmente la calidad de la pesca por ahí baja. Pero todo, la luz es importante, de los pescados cuanto mejor luz tengan ellos para ver, más fácil les resulta detectar, digamos, a las moscas. O sea que si yo le pongo la mosca a contraluz, con el sol la ve menos que si yo pesco al revés y la mosca está iluminada por el sol. También me van a ver mejor a mí, porque el sol me está iluminando a mí. Pero a veces hay que elegir. A uno dice, no, hay que pescar con el sol de espalda. Sí, pero entonces mis moscas también van a estar con el sol de espalda y van a pescar peor. Yo prefiero pescar con el sol de frente y me escondo un poco mejor yo y hago mejor las cosas, pero que la trucha vea la mosca sin estar encandilada con el sol de espalda, porque si no, hago como un piloto de avión, que me pongo con el sol de espalda y no me ven hasta que no le doy un bombazo al otro, ¿no? Y eso es lo que son las cosas sencillas que uno se da cuenta en el río pescando, que tengo que aprovechar todo para que la trucha vea mejor mi mosca y también que no me... Acá ven una buena foto de un stonefly ya vivo. La mayoría de estos stonefly grandes son carnívoros, o sea que para vivir tienen que circular por las piedras buscando de comerse a todo tipo de ninfas. Entonces realmente son muy activos y están activos todo el día. Van, vienen, van, vienen. Son insectos grandes, o sea que no hay que tener miedo de usar moscas en anzuelo número 2 o número 4. Realmente son... ¿Qué? En los lagos, por ejemplo, el stonefly es un insecto que necesita buena oxigenación. Entonces en los lagos generalmente va a haber muchos donde el lago rompe contra una playa de piedras, contra un pedregal, y genera, digamos, mayor, disolución de oxígeno en el agua. Ahí se encuentran muchos stonefly. En las partes de playas de los lagos, por ejemplo, de playa arena, van a encontrar cantidad de mayflies de las que nadan, que si ustedes se ponen cerca del agua y mueven un palito así a lo largo de la arena, porque son color arena, y van a ver cómo salen todas nadando. Son muy difíciles de ver porque son casi del mismo color que la arena, pero están ahí y estas no se esconden. Como es todo arena o barro, están apoyaditas y la trucha lo que hace es ir circulando y cuando una se levanta, se la come. Entonces en ese caso es muy bueno, por ejemplo, usar una línea de las transparentes o una línea de hundimiento lento, líder muy largo, dejarlo hundir y venir recogiendo con distintos tipos de recuperación con la ninfa justo. A diferencia de un río donde yo muchas veces pesco a la deriva, en un lago pesco activamente, pero a la velocidad de esos insectos. Tampoco voy a recoger así, sino que a veces uno va recogiendo o a los tironcitos o algo. Por eso es muy importante, primero, ver cuánto se mueven esas ninfas, si realmente cuando la ninfa se asusta hace 1 metro y para o no para nunca, o a lo mejor hace 30 centímetros y vuelve a parar, 30 centímetros, porque eso les va a decir exactamente cómo pescar la ninfa. Vos habías hablado de leer un río. ¿Qué es leer un río? No, es imposible leer un río, digamos, si ustedes no están acostumbrados a ese río. Entonces, si yo voy cada vez a pescar a lugares diferentes, sí, voy a leer lo básico de un río. Yo ya sé que, que tengo una corredera, un pozón, en tal punto de la corredera, la entrada, la salida, la trucha comen, pero eso es lo básico de leer un río, lo mínimo. Pero realmente leer un río es conocer un río. Es decir, yo si voy una semana entera a los mismos 7 pozones, llega un momento que me acostumbro tanto a lo que pasa en esos pozones, hora a hora y minuto a minuto sé lo que va a pasar. Eso es leer un río, conocerlo, digamos. No es nada más. Después uno llega a otro río, tiene las cosas básicas, sé que a lo mejor en tal lugar, arriba del sauce no van a estar las truchas, pero mucho más que eso, no sé, después lo tengo que empezar a conocer. Por eso yo siempre recomiendo que el pescador trate de no estar un día acá, un día allá, itinerante por todos lados. Uno nunca llega a conocer nada. Si decía, este año voy a dedicarme a conocer un pedazo de acá, un pedazo de acá. Entonces, y eso sí, a lo largo de los años, los lugares conocidos más o menos
hacen las mismas cosas. Puede haber variantes estacionales, crecidas extraordinarias que destruyan un lugar o que cambien un pozón, pero normalmente lo fundamental va a permanecer ahí, los insectos van a hacer siempre lo mismo, las temporadas se van a ir sucediendo y van a pasar cosas que ustedes van a poder predecir. Eso es realmente leer un río. No hay forma en que alguien les explique un río que ustedes nunca conocieron y vayan ahí y se les salga todo bien. Por eso, cuando uno va a un río nuevo, lo más importante es frenar un poco, no llegar y tirar 200.000 moscas para el final del día decir, ¿qué pasó? No saqué un pescado. Es preferible agarrar, llegar a un río, caminar tranquilo, decir, bueno, me voy a tomar 1 o 2 horas para mirar esto, a ver qué veo en el agua. Hay pejerreyes, hay puyenes, hay bagres, hay ninfas, hay algo. Veo alguna trucha comiendo. Es increíble lo que uno puede descubrir con tan solo media hora de sentarse mirando el río fijo. Uno empieza a ver cosas que ni se imaginaba, y cuando uno se pone los waders y se mete en el agua, ya lo hace con un propósito y no a la marchanta tirar cosas al agua a ver si por suerte algo se decide a picar. Y no lleva mucho más que media hora o 1 hora de sentarse tranquilo abajo de un árbol, escondido, ir para acá, para allá. Yo cuando llego a un pozón voy arriba, me quedo un rato mirando la cabecera, la cola, miro los bordes. Es increíble lo que se puede ver en un solo ratito. Y después uno cuando va al agua ya sabe qué moscas usar, cómo pescarla. Si no tiene la mosca adecuada, inventa. Pero no entro al agua, espanto todo, ninguna mosca funcionó porque hice todo mal de entrada y ya no tengo ninguna chance. Habíamos hablado de que los pescados se entrenan, hay lugares donde los pescados están muy presionados y básicamente el pescado se entrena a cosas muy sencillas, lo que hace todo el mundo muchas veces. Si yo al pescado lo saco con determinada mosca, con determinado líder, y siempre el pescado que come algo que está atado a un líder se pincha, llega un momento que reconoce el líder y ustedes le pueden tirar con 200.000 X, lo van a ver igual, saben que el líder, digamos, elemento negativo, y no van a tomar ninguna mosca por más que la haya atado el mejor atador del mundo, porque aprendieron que todo lo que va atado a un líder es peligro. Ahora yo me acerco y tiro la mosca más horrible así, flota sola, la trucha sube y se la come. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Decir, bueno, ¿cuáles son los 3 o 4 tiros básicos que me permiten a mí presentarle la mosca primero y dentro de todo tener una cierta chance de que el líder lo vea segundo? Todo lo que vea el líder primero ya sé que va a funcionar. Digo, bueno, voy a aprender a hacer un buen reach, o voy a aprender a pescar yendo de río arriba para río abajo para que la mosca entre primero, y esas son mis chances de pescar en un lugar donde las truchas se acostumbraron al líder. En otros lugares se acostumbran a lo que hacen los pescadores, ya se dan cuenta que si un pescador entra y hace vibraciones en el agua, las truchas comen determinada cosa o se retiran. Entonces uno tiene que estar atento a qué es lo que les estamos enseñando a los peces. De hecho, en un acuario ustedes pueden entrenar a un pescado en muy poco tiempo, hacer determinadas cosas increíbles, con lo cual, si bien no piensan, sí son fáciles de entrenar para que reconozcan nuestras cosas. Acá, otros tipos de stonefly, que en el sur hay varios. A principio de temporada hay un stonefly muy importante, que es un stonefly que la ninfa es muy chiquitita. Nosotros le decimos stonefly palito, porque es un stonefly que la ninfa tiene más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros de largo. Muy poco importante a la hora de pescar porque vive mayormente escondida en las raíces de los sauces, en esos ríos que hay muchos sauces. Pero el adulto del stonefly, los stoneflies hacen siempre lo mismo. Para eclosionar, la ninfa trepa a algo que puede ser una roca, puede ser una rama, puede ser un palo, y una vez que está bien afuera del agua, ahí se convierte en adulto y sale volando a la orilla. Entonces, cuando encuentren cáscaras de stonefly, siempre las van a encontrar como las de libélula, las de aguacil, agarradas a algo, pero afuera del agua. De hecho, el stonefly eclosiona exactamente igual que un aguacil. Sale la ninfa fuera del agua, a 1 metro fuera del agua, y ahí recién se abre la cáscara del stonefly y sale de adulto. Entonces, estos stonefly palitos, en noviembre y diciembre, salen por millones de adentro de los sauces, porque claro, los adultos subieron todas las ramas del sauce que salen del agua, las raíces y todo,
empiezan a volar y tratan de salir del sauce, y cuando pasan atrás del sauce los agarra el viento, que generalmente todos al agua. Las truchas se vuelven locas. Y entonces una imitación del adulto de esos stonefly palito, que en realidad es una variedad de stonefly que hay mucho acá, es fundamental a principio de temporada. Y como es es una mosca muy general, muchas veces con muchas variedades de Cádiz comunes y corrientes que tienen en su caja, basta que tengan el cuerpo oscuro y el ala bastante gris, funcionan muy bien para imitar este stonefly tan efectivo. Esta es una variedad de stonefly muy rara, que hay bastante en el sur argentino, poco importante para los pescadores porque vive bien metida dentro de las plantas, pero interesante desde el punto de vista científico porque es exactamente igual que las impresiones fósiles de stonefly de hace casi 400 millones de años. O sea que nos llega desde los tiempos muy anteriores a los dinosaurios tal cual es, y se reconoce porque las branquias de este stonefly, eso que parecen colas, no son colas, sino que son las branquias que este stonefly tiene para respirar, y eso los entomólogos lo reconocen como una característica que tenían únicamente los stonefly más antiguos, de los cuales se tienen registros fósiles. Vamos a ver si encuentro adultos. Estos son adultos de stonefly del río Aluminé, que como verán el cuerpo es exactamente igual que el de la ninfa. Lo que se ha agregado son esas grandes alas que tiene el stonefly, que justamente cuando está en reposo son 4 alas que el stonefly pliega una arriba de la otra, las pone una arriba de la otra y por eso se llaman plecóptero, porque pliegan las alas una arriba de la otra. ¿Sí? Mira, los stonefly generalmente, como son insectos grandes, también eclosionan a última hora, como los mayfly grandes. Todos los insectos grandes es muy raro que eclosionen durante el día. Si hay alguno durante el día va a ser uno, o a lo mejor media docena, pero no mucho más. Si hay una eclosión más importante va a ser de noche. Entonces lo que necesitas es una mosca, cuando estos caen al agua, evidentemente el stonefly no se queda tranquilo en el agua, quiere volver a volar. Lo que necesitas es una mosca de gran silueta para que se vea contra el cielo, que es un poco más claro. El agua ya está muy oscura porque no hay luz, pero el cielo, que todavía tiene bastante luz residual, es más claro. Y cualquier mosca tipo un stimulator o algo grande, incluso hasta una madler recortada, te sirve para imitar esto. Porque es un bulto, vos necesitas presentar un bulto y con algo de movimiento. Por ejemplo, las moscas con patas de goma, con alas de pelo de ciervo y patas de goma en forma de X, que uno puede realmente activar un poco, son mortales para este tipo. Pero no hace falta ningún tipo de detalle ni de color, ni poné algo que vos puedas ver bien, porque a veces a esa última hora es difícil ver la mosca. Las negras, por ejemplo, se ven bien a última hora. Una mosca negra, vos contra el espejo que se forma en el agua, que se forma una superficie espejada justamente por el último brillo de luz, una mosca completamente negra la ves bien vos y la ven bien los pescados desde abajo. Entonces, sí, una stimulator negra, pero a mí me anda muy bien con patas de goma, o sea, un poco más y con buen hackle, ¿no? Pero que sea... Pero hay muchas de ahora de foam que andan bien. Hay stonefly con cuerpo de pelo de ciervo que andan muy bien, ¿viste? Todas esas tipo Madame X o esas andan muy bien. No hay una que yo diga, bueno, realmente, si te dijera que el 90% de las veces tengo alguna stimulator para esas condiciones, porque son las más comunes y las más fáciles de atar y funciona muy bien. Ninfas de stonefly. Los adultos, la ninfa de stonefly, por ejemplo, la mayoría de las ninfas de stonefly tienen los penachos de las branquias, los penachos branquiales están en la parte del tórax, entre las patas. Y parecen plumones de marabú que en el agua realmente hacen este movimiento. Es una de las cosas que tienen las ninfas, tanto de mayfly como de cádiz, con las larvas de cádiz o las ninfas de stonefly, que cuando están quietas, lo que no pueden dejar de hacer es no pueden dejar de respirar. Entonces, incorporar en la mosca, por ejemplo, materiales como el ostrich, el marabú o filoplumas o plumas que con el mínimo movimiento del agua estén continuamente moviéndose, es fundamental para que cuando la trucha se acerca a esa mosca, interprete que es algo vivo, sin que nosotros la estemos moviendo. A veces la mosca está derivando
Y si no tuviera esos filamentos que se mueven, la trucha a lo mejor no reacciona y no la reconoce tan bien. Entonces, aún en los stonefly, que tendemos a atarlos con muchos materiales sintéticos, Swanum Daisy, rafia, a veces nos olvidamos de incorporar algo que haga que esa mosca se mueva por sí sola. Entonces es muy bueno ponerle un poco de ostrich entre las patas o marabú o algún material suave que pulse. Y de hecho vos la ponés en el agua, la mosca sí, vos ves que con la corriente está continuamente, es como poner la cola de marabú de un streamer o de una gullibagger. Ustedes lo ponen en el agua y la más mínima corriente lo está continuamente moviendo. ¿Por qué son tan efectivas las moscas de conejo, las moscas de marabú? Porque tienen un movimiento inherente al material que no necesita nada más de parte nuestra. Con que la pongamos en el agua, ya esa mosca pesca, aunque vaya dando vuelta, aunque vaya estirada, digamos, siempre la trucha se da cuenta que es algo que está vivo y lo tiene que probar. Si no lo prueba es porque está muy, digamos, concentrada en otro alimento, pero si está normal, generalmente algún toque le va a dar. Hay otros tipos de mosca de stonefly, hay millones, realmente la fecundidad de la mente de los atadores no tiene límite, no sé, hoy debe haber 1.000 millones de modelos de mosca diferentes. Y es bueno que sea así porque parte de la diversión de pescar es justamente atar todos estos bichos que uno le permite mantenerse activo y pescando durante el invierno. Nosotros a veces creo que es más lo que pescamos en casa que lo que pescamos en el río, entonces tenemos que hacer que la pesca en casa sea divertida, ya sea atando, leyendo o haciendo cosas, si no realmente esperar a la semana, una semana por año que uno va a pescar. Y al mismo tiempo uno cuando está atando moscas creativas agiliza la mente en los detalles de la mosca, porque uno está buscando algo. Si uno piensa en el insecto, dice, no, yo me acuerdo que ese bichito se le movía tal partecita, voy a tratar de imitarlo, y uno continuamente, y eso después se traslada en mejores cosas en el río. Uno está más, digamos, conectado con lo que pasa en el río y con la capacidad de engañar a los pescados con moscas mejores. Y es cierto que no todos los pescadores tienen las mismas respuestas para la misma situación de pesca. Si los pescados realmente necesitaran una respuesta única para picar, estaríamos todos en el horno, pescaríamos todos iguales. Y no, los pescados se comen todo lo que parezca vivo dentro de ciertos límites. Si eso que van a comer es más grande y se lo puede comer a ellos, por ahí se frenan, aunque a veces no, a veces a un pescadito así le pega una mordida a uno mucho más grande. Entonces, 100 pescadores van a tener 100 respuestas diferentes para pescar y a lo mejor los 100 van a pescar. Si yo de hecho pongo en un lugar de pesca a 10 pescadores top, a lo mejor los 10 van a hacer algo diferente, van a pescar de una manera diferente y los 10 a lo mejor van a convencer a un pescado de que lo que le estaban ofreciendo estaba bien. Entonces eso les da a ustedes una idea de que esos 10 lo único que estaban haciendo bien es que lo que le ofrecían al pescado parecía comida, parecía algo vivo. Eso quiere decir que el pescado no siempre está buscando una receta única, sino que está buscando algo que le apetezca, algo que realmente parezca comida. Entonces, todos tenemos que buscar la forma de pescar que nos guste más. Va a estar el que quiera pescar con equipos ultralivianos y moscas ultra chiquitas, el que quiera pescar con streamer. Todos, en definitiva, si hacen las cosas bien, van a tener buenos resultados en el río. Por eso no tienen que ustedes, digamos, traumatizarse en decir, estoy haciendo todo mal, o no hago lo que hace Pepito. No. Lo que hay que hacer es estar atento para que su mosca sea atractiva. Después ustedes decidirán si les gusta pescar más con una o con otra. De hecho, yo hay veces que pesco con un tipo de mosca, otras veces voy con otra, otras veces con otra. Y no hay, salvo en algunos pescados muy especiales, no hay mayor diferencia en los resultados. Siempre uno pesca, digamos. Entonces, pero lo importante es que cada mosca que usamos la hagamos atractiva. Cuando la mosca no es atractiva y va como un bodrio en el agua, realmente, aún la mejor mosca, aún una mosca bien atada, si no es pescada de la manera correcta, puede no ser efectiva. Y de hecho, a muchos les habrá pasado que uno saca y otro no, exactamente con la misma mosca. Está con suerte. No hay suerte en la pesca. Digamos. Uno puede tener suerte a lo mejor con el clima, pero generalmente si uno pesca bien es porque la mosca, si uno pesca mal es porque en ese momento no dio con el clic adecuado. Y yo miles de veces pesco mal y reconozco que no di con la fórmula adecuada en ese momento. Porque los pescados, no me engaño, yo los veo, siguen comiendo. O sea que no es que no comen.
pescados comen siempre, más o menos, pero un poco a lo largo del día, aún en las peores condiciones, los pescados comen. Este año estuve en Tierra del Fuego, el agua estaba medio grado. Si uno lee los libros, dice medio grado, guardá las cañas y volvé a tu casa porque medio grado centígrado ningún pescado puede comer. Las truchas comían igual. Más lento, diferente, había que pasar la mosca muy lento por el fondo, el pique era... Uno sentía con... Y sin embargo las truchas comían. O sea que aún en las peores condiciones, de hecho los pescados antárticos comen con temperaturas muy cercanas a cero. O sea que uno tiene que tener la idea de que los pescados comen siempre y si uno no pesca es porque en ese momento o hizo las cosas muy mal o no dio con la fórmula adecuada. Pero no echarle la culpa al viento, la luna, las tablas lunares, ¿no? Porque de hecho hay momentos, sí, hay momentos de mucha actividad. Como nosotros hay momentos que comemos más o menos y hay momentos que todo sale bien, todo sale fácil, los pescados se comen cualquier mosca. Hay momentos que lo comen un poco más normal y uno ya tiene que hacer las cosas un poco mejor. Pero partan de la premisa que los pescados comen siempre. Aún en las peores condiciones uno puede pescar si hace las cosas bien. Y hacer las cosas bien es estar muy atento a lo que pasa en el agua. Tomar el tiempo para poder atender. Distintos tipos de stonefly adultos. Materiales más modernos, menos modernos, eso queda a gusto del atador. Lo que sí es importante cuando uno ata es que el uso de los materiales debería ser buscando un fin específico en el río. Digamos, si yo cambio un material natural por uno sintético es porque ese sintético me va a dar una ventaja en el río que a lo mejor el natural no tenía, o al revés, buscando transparencia, buscando flotabilidad, buscando... No porque la queda más lindo en la mosca o porque está en los libritos, no. Cambien materiales y usen los materiales para un propósito. Es decir, bueno, si yo cambio un ala de pelo de ciervo por un ala de material sintético, sé que el material sintético tiene otra transparencia, deja pasar la luz de una manera diferente. Los insectos dejan pasar la luz de una manera particular y eso es lo que tengo que buscar en mis moscas. Entonces cambio un material buscando un resultado, buscando un efecto en el río. Uno tiene tendencia a comprar los materiales de moda. Es decir, no, pongo este alita porque lo vi en el catálogo de no sé qué, ¿no? Hay que realmente comprar los materiales por una necesidad. Es decir, bueno, yo sé que este ala no funcionó o este cuerpo no funcionó por esto, ¿qué puede producir el efecto mejor que eso? Y lo busco así. Y muchas veces estar muy atento a los materiales tradicionales, porque los materiales tradicionales son materiales que tienen a lo mejor 500, 600 años de historia, muy probados, y su uso, digamos, está bastante fundamentado. O sea, cuando uno cambia un material tradicional por uno nuevo, tiene que estar seguro que ese nuevo va a ser ventaja y no va a ser en contra. Si yo cambio una pluma de gallo que tiene o de distintos tipos de plumas de ave que tienen características de transparencia y todo muy similares a los insectos por materiales sintéticos más sólidos o que no son cónicos o que no tienen el mismo movimiento en el agua, tengo que tener mucho cuidado porque a veces estoy perdiendo, no estoy ganando. Sí, estoy atando una mosca más moderna, pero en definitiva anda mucho peor que las moscas antiguas. Larva de aguacil, que acá podemos volver 5 segundos a lo que es el modus vivendi del insecto. Estas larvas caminan cerca del fondo por las ramas o por la vegetación muy lentamente, por eso las patas no son muy fuertes, pero cuando realmente necesitan escaparse, lo que tienen es un sistema de sifón, ingresan agua por adelante y la largan por un tubo que tienen en la parte del abdomen, como si fuera una propulsión a chorro. Entonces es muy característica la forma en que avanzan por el agua, porque avanzan hasta que se le acaba el agua, chupan de nuevo, y eso lo pueden hacer por tramos bastante largos. Entonces eso indica que la mosca tiene que funcionar a una profundidad estable. Eso les va a decir a ustedes qué tipo de línea usar y qué tipo de líder usar. Una línea de densidad más o menos neutra que cuando ustedes la empiecen a recoger no siga hundiéndose, porque entonces su ninfa va a ir de arriba para abajo y lo que tiene que hacer es una línea recta y les va a decir el largo de los tirones para imitar esa ninfa de aguacil que está
escapando por arriba a lo mejor de un manto de vegetación. Entonces, esas son cosas que uno se acostumbra y después las puede repetir en el agua y hace que yo pesque una imitación de esto más correctamente. O a lo mejor si estoy en un juncal, lo que hago es tirarla y dejarla que se hunda vertical como una ninfa que está buscando irse al fondo de las puntas, digamos, desde arriba de los juncos para abajo, tratando de esconderse en la parte de abajo de los juncos. Ahí ya uso otro tipo de líder, otro tipo de línea, y en vez de recoger lo que hago es esperar. Y de repente tengo una llevada de una fontinalis o algo que vivía en ese juncal. Entonces, sabiendo cómo ese insecto se mueve en distintos tipos de agua y para dónde, con muy poca, digamos, conocimiento de mi parte, lo puedo imitar. Y eso me va a decir cómo diseñar la mosca y cómo elegir mi línea y mi líder para cumplir un proceso que hace el insecto. Esto es una ninfa de aguacil, pero de río. En vez de ser de lago como la anterior, o de agua más quieta, esta es de agua fuerte, por lo tanto es más compacta, más chata, parece casi una lapa, parece un cangrejo. Entonces estas se mueven mucho más lento, son ninfas carnívoras como todas las de aguacil, pero estas están en los ríos. La gente dice aguacil, lago, río, nada. Está lleno de ninfas de aguacil en muchos ríos y pasan totalmente desapercibidas, lo mismo que ninfas de libélula. Porque las ninfas de libélula en los ríos están más camufladas, son de otro color. Incluso las de aguacil en los ríos les crece como musgo y vegetación en la parte de arriba, con lo cual son difíciles de encontrar. A diferencia... Sí. Adultos. Están por eclosionar los choricitos. Están allá. No sé qué me falta acá, pero... Imitaciones, ¿ven? Esta, por ejemplo, está hecha con pelo de conejo cortado. Entonces, cuando lo envuelvo en el abdomen, ese mismo efecto que tenía en el pelo de conejo en un streamer que se mueve tan bien, acá también esta ninfa cuando se moja se comprime mucho, pero cuando la tensión se afloja, se vuelve a inflar. Y eso es bastante bueno para... Esta que es de material sintético, sin embargo, es una piedra en el agua, ni se comprime, ni se mueve, ni nada. Tiene buena forma, pero en el agua es una cosa muerta, que no va a tener esa vida que yo quiero, sobre todo cuando la trucha hace esto, cuando está en el centímetro final. Ahí, ustedes se imaginan el pescado como si fuera un organismo de alta tecnología, que va acercándose a la comida y continuamente va recibiendo información negativa o positiva. Si cuando llega acá recibe una información negativa, se va. Que puede ser que no hay movimiento, o puede ser que la ninfa tiene olor. El pescado tiene un sentido del olfato 100 veces más fino que un perro pointer de casa. Con lo cual, si yo estaba tocando cualquier queroseno, el auto, la grasa del auto, después agarré la mosca, en un agua lenta, cuando el pescado es así, es como... Se da cuenta enseguida. Muchas veces son detalles bobos que uno no toma en cuenta, pero si ustedes camuflan, digamos, los malos olores, por ejemplo, pasándole barro de la orilla a la mosca y untándola con barro de la orilla, eso ya a lo mejor camufla el olor malo que podía tener esa mosca, y cuando la trucha se acerca no tiene ese detalle negativo, que en este caso estamos hablando del olor. Son pequeños detalles que parece que no, pero que a la larga los van a empezar a tomar en cuenta. Distintos tipos de stone, damselfly, ¿sí? Siempre. Cada metro es diferente. Porque incluso dos pozones que parecen igual, basta que cambie la velocidad del agua para que ya haya insectos un poquito adaptados a esa nueva velocidad. O insectos que no había en el pozón de arriba más rápido, por ejemplo. Sí, o sea, una mosca que anda en un sector, normalmente, si corresponde con algo que hay en ese sector, en mayor o menor medida funciona. Pero 100 metros más abajo puede que no. Porque a lo mejor yo paso de una corredera que hay mucha ninfa de mayfly de determinado tipo a una zona de sauces donde están comiendo pulgones de sauces y otra cosa, o stonefly porque hay nada más que eso, y ninfa ya no hay. Entonces tengo que estar atento para cambiar, ¿no es cierto? El gramite, que son también
otro tipo de insectos menos conocido, pero muy frecuente en algunos ríos del sur que tiene mucha vegetación en el fondo. Los Elgramites son ninfas enormes. El adulto es muy parecido a los Stonefly, ven, este es un Elgramite adulto, o sea que no hace falta ningún tipo de ninfa diferente para imitar Elgramite o Stone, porque básicamente los comportamientos son similares. La ninfa es una ninfa caminadora y carnicera que busca otras ninfas. El adulto sale de noche, vuela mal, es un bicho grande que se imita con moscas grandes de alto contraste y movimiento. Estas son moscas que digamos que los